acerca de la palabra, la cual estamos utilizando como el título principal de este retiro. Y quiero pues basarme en eso. Por eso hemos puesto ahí pequeñito en la parte de arriba: mujer, sé libre de tu azote. Y cuando nosotros vemos en la palabra, según las definiciones que él puso, los conceptos, no cabe duda de que la palabra azote va más allá de quitar literalmente el castigo de un látigo, porque entre los significados uno de ellos era látigo. Y entonces en la Biblia nosotros estamos viendo que ese instrumento tiene muchos significados, que es lo que se está aprendiendo en esta tarde. De tal manera que lo que vamos a leer en un momento como base, pues es la narración histórica, bíblica, especialmente en la versión Reina Valera, que según esa versión nos ha permitido entender los simbolismos de esa palabra, azote, y no solamente pues el simbolismo, sino el significado espiritual de esa palabra. De manera que la palabra azote lleva varios significados, que es lo que vamos a ver. Ahora, lo que me llama la atención, que el escritor, en primer lugar, que vamos a utilizar y que dejó plasmado en los versículos que en un momento le presento, tocó un tema que es netamente íntimo, un tema que es muy privado en las mujeres, como es hablar del flujo de sangre, como es hablar de ese periodo que experimentan las mujeres todos los meses. Es un tema bastante íntimo, bastante privado. Sin embargo, lo veo yo que fue un varón el que le tocó hablar de esa temática, como que los varones entendiéramos, ¿verdad?, esa experiencia que la mujer tiene. Pero quien lo hizo fue un médico. Fue un médico, y entonces ahí encontramos el significado médico, por decirlo así, de lo que se experimenta mensualmente en la mujer cada vez que está teniendo ese proceso, ese periodo. Y entonces, al ver que un médico lo deja, hermano, plasmado en los evangelios, y que como médico y siendo judío también conocía perfectamente que en la ley de Moisés también se hacía referencia a la misma situación. De tal manera que cuando vemos que un médico y un libertador lo dejan plasmado, no cabe duda que eso le da una relevancia a este tema, y que hoy pues lo que quisiera yo es solamente aportar y darle una aplicación espiritual al significado de esta historia. Entonces el tema lo he titulado yo: destruyendo los azotes, porque queremos aprender para poder vencer aquello que pues es un evento mensual en la mujer, pero que el escritor lo llama azote en aquella mujer que lo tenía desde hace 12 años, según él, siendo testigo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La base bíblica entonces que quiero que me acompañe es Marcos capítulo 5, verso 28. Si usted nota y me ayuda leyendo desde el versículo 25, no lo voy a poner todavía porque quiero ir específicamente al versículo que quiero resaltar, pero la historia comienza así: de una mujer que estaba con un flujo de sangre durante 12 años. La Biblia dice que ella había sufrido de muchos médicos, de tal manera que había gastado todo lo que tenía, lo que da a entender de que la habían chantajeado por su problema y que se habían, dice, aprovechado, y antes le iba peor, dice. O sea que deja ver una historia bastante complicada en esta persona. Dice: como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. El verso entonces que quiero resaltar dice: porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego dice la escritura en el versículo 34 que cuando el Señor Jesús se da cuenta de que alguien lo había tocado en medio de aquella gran multitud que se acercaba al Señor, Él dijo: alguien me tocó. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo si todos te aprietan? Y Él dijo: no, es que virtud salió de mí. Y al darse cuenta de quién era la que había tenido, hermano, esa valentía para acercarse y abrirse paso entre la multitud y llegar hasta donde él estaba y humillarse, dice una versión, se arrastró hasta llegar a tocar el borde de su vestido. Y entonces el Señor le dijo: es que yo he sentido que de mí ha salido virtud. Pero al identificarla a Jesús dice así: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces no era un asunto que solamente ella decía: si tocare tan solamente el borde de su manto seré sana. Y luego la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La Biblia, según Marcos, dice que ella reconoció que aquello que estaba experimentando por 12 años era como un azote en su vida. Y Jesús vuelve y lo reafirma diciéndole: has quedado sana de tu azote. Ahora bien, quiero detenerme ahí para explicarle algunos de los significados a manera de recordar lo que el apóstol Edwin dijo en su primer tema. Yo solamente quiero manejar dos significados de dos palabras que tratan con la palabra azote. La primera es mastix, que quiere decir látigo, literalmente el flagelo romano para los criminales, figurativamente una enfermedad, un azote o una plaga. Desde el momento que se menciona: has quedado libre de tu azote, Jesús estaba diagnosticando que aquella enfermedad de 12 años para ella era como un azote. Era algo así como que por 12 años ella había estado siendo castigada como un criminal. Oiga esto: según la costumbre romana que prevalecía, que eso era lo que se entendía en esos días, que alguien que fuese golpeado con un azote era porque se había considerado como un criminal. Y fue Cristo el que le dijo: has quedado libre de aquellos azotes que te han dañado porque te han juzgado como que eres una criminal. Eso le está diciendo. Ahora bien, la siguiente palabra que se utiliza también es fragelión. Son otras dos palabras, esta otra palabra. Y esto quiere decir también látigo, romano flagelo como castigo público, azote, señal de autoridad y de juicio. Oiga esto: eso significa que ella, en sus pensamientos, había como aceptado que aquello era como un juicio que le había venido, que aquello era como que alguien le había autoritariamente impuesto eso, la autoridad. Porque está el concepto relacionando al objeto del látigo, que era únicamente o exclusivamente usado por las autoridades romanas. De tal manera que cuando se hablaba de látigo se hablaba de una autoridad. En este caso no lo estaba reconociendo ella. No porque no tenía, hermano, la humildad para reconocer, sino que era una autoridad que se le había impuesto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque al analizar, basado en esos conceptos, el significado del flagelo, del látigo, del azote, no cabe duda que ella era una víctima, no solamente de algo pues biológico, ¿verdad? Como era la experiencia de estar durante 12 años con un flujo, sino también como una identidad femenina, como una mujer. También era víctima por las autoridades de aquellos días, donde prevalecía mucho el machismo, y la mujer siempre fue considerada, desde la caída de la primera mujer en el libro de los Génesis
Hasta los días, todavía en el día de hoy, dentro de la cultura judía, la mujer es un objeto de segunda clase, que casi nadie le pone atención dentro de esa cultura. Pero bendito fue que el Señor vino a cambiar todo eso, para darle importancia del valor que representa el papel de una mujer, no solo en la iglesia, sino como creación, y dentro también de la misma sociedad, hermano, en la que vivimos. Dando a entender entonces que dentro de esa etapa o esa agenda de nuestro Señor Jesucristo está en los planes, estuvo en los planes, está y seguirá, hermano, estando ahí en los planes, la restauración y la reivindicación de aquella mujer, de aquel papel que juega la mujer en la iglesia, en la sociedad y en la familia. Bendito sea el Señor. Y de tal manera que si vamos a hablar de destruir azotes, eso significa que vamos a quitar, hermano, aquellas teorías, aquellas ideas o aquellas filosofías que prevalecen hasta el día de hoy y que reducen a cero el papel de la mujer entre nuestros medios. Aló. Por supuesto, sin hablar de libertinaje, sin hablar de la corriente liberal de estos días, sino de hablar de un papel donde la mujer pueda desarrollar el diseño que tiene y cumplir así con el propósito que Dios le ha asignado. Entonces, este es un tema muy importante, que lo que va a hacer es restaurar su vida, reactivarla, darle esperanza, regenerar sus pensamientos, y que usted pueda lograr encontrarse con su verdadera identidad y así cumplir con el propósito de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, haciendo como un resumen de todo lo que significa la palabra azote, entonces quiero decir que esa palabra por lo menos significa, ya dije, látigo, flagelo, enfermedad, plaga, castigo, señal de autoridad y juicio. Entonces era un tema bastante delicado. Lo que aquella mujer estaba viviendo, según, hermano, lo que he sacado de los conceptos de las dos palabras, flagelio y mastix, de las dos palabras he sacado esa conclusión de los significados de ambas palabras. Eso era lo que ella pensaba cada día, cada mañana que se levantaba y se daba cuenta que aquella fuente todavía no se había secado, que habían pasado 12 años teniendo todas las mañanas la realidad de que se encontraba con eso que sin lugar a duda para ella era significado de estas 7 cosas. Ahora bien, según la Biblia también dice que al hablarse de un flujo de sangre, está hablando de lo que significa, por ejemplo, hemorragia. Esta palabra hemorragia, Marcos la está considerando médicamente a lo que se llamaba flujo vaginal o flujo de sangre. Según el griego lo considera una hemorragia, y lo que significa así literalmente es que pierde sangre y que derrama de adentro hacia afuera. Esto es importante, hermanos, oiga lo que le estoy diciendo, porque Cristo derramó su sangre preciosa por todos nosotros, y ese derramamiento de sangre, cuando usted y yo decimos tengo la sangre de Cristo, eso significa que la sangre no solamente se derrama, hermano, sobre nuestra vida, cubriéndonos también externamente, pero también llegando internamente para que la sangre de Cristo ahora fluya en nuestro ser. Pero si ella tenía un flujo de sangre, eso significa que todo lo que era derramado sobre su vida se perdía, se fugaba, porque tenía, hermano, hermana, tenía ese mal. Hay muchas cosas en la Biblia que se citan como cosas que Dios derrama sobre nosotros.
No solamente su sangre fue derramada, que es lo más poderoso, y ella, al tener un flujo de sangre, estaba poniendo en riesgo, por decirlo así, cuando lo comparamos a la vida de una mujer creyente, está poniendo en riesgo el derramar su sangre y pisotearla a sí mismo. Pero Dios también derrama sobre nosotros vino, derrama aceite, derrama de su Espíritu Santo, derrama gozo. Entonces, ¿cuántas cosas esa mujer perdía diariamente? No importaba que tanto caía sobre su cabeza. Espero me esté entendiendo el simbolismo que estoy hablando. No importaba cuánto el Señor estaba derramando. Al haber un agujero, al haber una abertura, entonces aquello que se derramaba, por cantidad que fuese, así mismo lo perdía. Quiero decir con todo respeto, así hay, hermano, el día de hoy en las congregaciones, muchas mujeres que Dios derrama de su presencia y a la salida del templo lo pierden. Aún profecías que se dan, que vienen como un fluir espiritual, el don de la profecía dada a una persona y que habla de parte de Dios y que impacta el corazón de una persona, es un fluir que penetra, que lo recibes en el momento de la administración. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que oyen lo que Dios está hablando, pero a la salida del templo lo pierden? ¿Por qué? Porque hay hemorragia, porque hay algo que se derrama. Dios habla de paz, Dios habla de victoria, Dios habla que te va a usar, Dios habla de esto, lo reciben, pero después lo pierden, porque vuelven, hermanos, hermanas, perdón, a la misma costumbre, a la familiaridad que se ha creado de estar día tras día batallando con un flujo de sangre. Estos retiros, sin lugar a duda, son para considerar muchas cosas. Este retiro es para liberar como Dios lo ha hecho. Este retiro es para sanar como Dios lo ha hecho. Pero este retiro es para sellar también, donde haya un flujo y que no pueda más perderse lo que Dios está derramando. ¿Dónde está? ¿Será este chiquito? Gloria a Dios. Bueno, con solo que no me lo vaya a cobrar nuevo el apóstol Edwin. Ahora mire, quiero describir qué es lo que en la escritura quedó plasmado. Repito, Marcos tocó el tema, por privado que era en una mujer, por íntimo que era en una mujer. Al tocarlo el hombre lo volvió relevante. Pero Marcos pone su punto de vista médico. Pero había anteriormente a él un hombre que había recibido una revelación de parte de Dios y que lo entregó esa revelación para que se estableciese como una ley, la ley mosaica para las mujeres y los hombres que iban a vivir con la voluntad de Dios aprendida y llevada a la práctica. Uno de los principios que yo manejo siempre es que cuando se emite una ley es porque existen los considerandos. Es decir, ninguna ley se hace sencillamente porque le plació a alguien, sino que la ley se establece porque ya alguien vivió de tal manera, practicó algunas cosas, y para evitar caer en la misma costumbre o en el mismo hecho, antes de eso se emite una ley porque existen los considerandos. Entonces, ¿qué era lo que Dios sabía respecto a las costumbres de algunas mujeres en esos días? Que establece la ley y la empieza el Señor a revelar para que quedara una descripción del significado de lo que es un flujo de sangre o un azote, según la versión que estamos leyendo. Entonces quiero llevarla a Levítico capítulo 15, verso 19 en adelante. Dice:
Esto Dios lo instituyó y Moisés lo dejó establecido para que se enseñara en los hogares. Dice: cuando una mujer tenga flujo de sangre y su flujo salga de su cuerpo, quedará impura. Esto es interesante. Durante 7 días, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello en que se acueste o se siente durante su impureza quedará inmundo. Oiga, qué impresionante. De que una costumbre de una mujer decía que donde ella se acostara iba a quedar inmundo. Todo lo que se tocara quedaría inmundo. Entonces no es un asunto solamente biológico, es espiritual. Dice el verso 21: cualquiera que toque su cama involucraba a otras personas. Lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Y cualquiera que toque el mueble sobre el que ella se sentó, lavará su ropa, se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si seguimos leyendo el versículo 23, dice: el que toque algo que esté sobre la cama o sobre otro objeto sobre el que ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Si algún hombre se acuesta con ella y su menstruo se convierte sobre él, quedará impuro durante 7 días. Toda cama en el que se acueste quedará inmunda. Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo normal de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo que dure el flujo de su impureza, ella quedará impura como en el tiempo de su menstruación. Tremendo. Ahora, esto no lo vamos a comprender si no tenemos la parte médica del por qué se estableció esa ley. No quisiera yo ser místico y solo inclinarme a espiritualizar una situación y decir, porque yo con todo mi corazón quiero dejar bien claro que aunque leamos la palabra inmundo, no quiere decir que estaba endemoniada, ni que espíritus inmundos la tenían controlada, sino que lo primero es la parte médica, para entender qué ángulos son afectados en el plano normal, que es de los días normales que le corresponde a la mujer experimentar. Pero si aquello sobrepasó esos días, entonces aquello deja ver la gravedad, que es aún mayor. Entonces, más adelante aquello se puede convertir en algo espiritual si no llega a tiempo la oportunidad de ser libre de ese azote. Aquella mujer no tenía más oportunidad, ya había buscado de una y de otra manera, ya había gastado con médicos y no la habían sanado, y solo le quedaba uno, el Señor Jesucristo. Y de esa oportunidad ella no se la iba a perder. Ella tenía frente de ella aquel que también fue azotado y que había pagado en la cruz del Calvario, o que iba a pagar en la cruz del Calvario, el derecho para que fuese sanada de esos 12 años de azote. Ahora, déjeme darle alguna información, porque esto no tiene sentido si usted no tiene la base que quiero resaltar para después ir a lo devocional. Quiero en primer lugar explicarle la parte que la Biblia dice del flujo de sangre. Repito, Marcos era médico y era judío. Sabía la razón de la ley del flujo de sangre de una manera impresionante, de tal manera que lo deja escrito. Ahora, una de las cosas que me llama la atención a mí es cuando no tenemos bien claro el significado de ese desgaste que tenía esa mujer. Es que se utilizan incluso fotografías, como la mira usted ahí, donde la que se dice que está enferma con un flujo de sangre durante 12 años, realmente no parece que así esté. Es decir, déjenme ponerlo aquí. Esta es la fotografía que estamos utilizando. Con todo respeto, no estoy criticando lo que se ha hecho, sino que solo es una observación. ¿Usted cree que ahí hay una mujer
con 12 años de flujo de sangre. Ahora, si usted le añade a esto el ciclo normal de cuántos años es que dura en una mujer ese tipo de experiencia, usted podrá por lo menos hacer una matemática y llegar a una conclusión de cuántos años podría tener esa mujer, añadiéndole los 12 años. Me ayuda, hermana, perdón que haga estas preguntas, pero como le dije, Marcos, que es médico, lo manejó, y Moisés, que era un libertador, lo manejó. ¿A los cuántos años cesa el flujo de sangre en una mujer? ¿Ah? Va, entre 45 y 50. A los 50 le llega el jubileo, ¿verdad? Ok. ¿A los cuántos años comienza una niña a tener esas experiencias? A los 12 años. Haga la cuenta, por favor. Quítele a los 50, 12 años. ¿Cuántos quedan? 38. Ahora considere los 12 años que ella tenía. Es posible entonces de que estamos hablando de un promedio de vida de 38 menos 12, ¿cuánto sería? ¿Y usted que es matemática, hermana? 26, ok. Pero una mujer de 26 años teniendo 12 años de experiencia no estaría así como esta fotografía, sino que estaría así. Eso significa que había un desgaste en ella. Eso significa que todos los días se desgastaba, entraba en decadencia. Eso significa que en lo físico se deterioraba. Eso significa que en sus capacidades mentales se deterioraba. Eso significa que en lo psicológico se deterioraba. Eso significa que en todas formas se deterioraba porque perdía cantidad de sangre. Y no me voy a meter a hablar de los pues, ¿cómo decirle? La cantidad en litros o mililitros, qué sé yo, porque ese no es mi problema. En otras palabras, como yo me podría decir, a mí que me importa eso, ¿verdad? Pero de ella se está hablando que aquella experiencia comenzó normal, como toda mujer, pero se convirtió en una hemorragia. Al ser una hemorragia significa que aquello empezó a fluir de manera más fuerte, se potencializó aquello en aquel desgaste, en aquella salida constantemente. No era normal. Y ella además sabía lo que la ley decía, de tal manera que vivía en privado su experiencia. Se quedó sin nada según la Biblia y pagó tanto porque los médicos la chantajeaban. No solamente ella iba en busca de un tratamiento, de una ayuda, sino los médicos, al saber de que ella estaba enferma y saber que sin lugar a duda era una persona que tenía los medios para pagar medicina, entonces la chantajeaban y le robaban o le cobraban más, porque si ellos la evidenciaban de que ni siquiera cumplía con el estatus de esa ley de que tenía que apartarse durante 7 días, sino que ya tenía 12 años en medio de la sociedad, que se acercaba a la sociedad, porque eso es lo que hizo cuando fue sanada. Entonces ella no solamente ya no se le podría aplicar el principio de limpieza, de purificación, sino que ahora por transgredir la ley ella se hacía merecedora de ser castigada hasta la muerte por esconder su problema. Entonces tenía batallas privadas. Eso es lo que hace una persona cuando cree que nadie la puede ayudar. Eso es lo que hace una mujer cuando pone su esperanza solo en lo humano, cuando cree que lo humano la va a salvar, cuando cree que lo humano la va a liberar, y no pone su esperanza en Cristo, no pone su esperanza en la forma como Dios opera, no pone su esperanza en que Dios es el libertador.
para que ya no se vivan batallas privadas. Porque si la ley descubre, en vez de dar una solución, destruye a la mujer. Entonces, quiero darle unos datos de un doctor. A mí me gusta, perdón que tenga que usar bastante información, pero en primer lugar no soy médico, pero me gusta investigar. Y no quiero hablar de mí como que yo digo que así es. No, quiero poner incluso el nombre y las fuentes de donde se toma esta información. Entonces, hay un doctor que en el año de 1920 fue el que habló por primera vez como nunca antes acerca del periodo llamado flujo de sangre menstrual. Este doctor, de apellido así medio raro, porque dice que fue en Viena, doctor Check, sonido check. Así más o menos. Entonces, este doctor fue el que dijo que el problema del periodo menstrual en una mujer tiene significados médicos, psicológicos y maritales. Este doctor llamó a eso que está saliendo del cuerpo de una mujer, lo llamó el veneno menstrual monotoxina. Ahora, veneno menstrual monotoxina, ahora usted puede ir entendiendo por qué había una ley. Porque aquello no solamente a la mujer le causa efectos así médicos y psicológicos, que los vamos a ver en un momento, sino que si no termina en 7 días, eso sería un veneno para su marido, si estaba casado, y que contaminaba todo alrededor, donde se sentara, donde se acostaba. Ahora, quiero leer más adelante. Dice, según este médico, la medicina determinó que la sangre menstrual posee cierta toxina que posiblemente cause daños en el hombre. Tremendo, ¿verdad? Hace un rato les decían, es que las mujeres somos peligrosas. Ahora entendemos por qué Levítico capítulo 18 entonces establece una ley y dice, y al hombre, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acercarás mientras está así, porque está experimentando cambios y psicológicos también. Y si hablo de lo psicológico, estoy hablando de lo emocional también y de lo mental también. Ahora bien, la ciencia médica determinó asimismo que la relación íntima durante ese periodo, no solamente leíamos que daña al hombre y que por eso puso esa base bíblica, sino también que daña a la mujer. ¿En qué forma? En funciones cíclicas que pueden alterarse temporalmente. Esas funciones cíclicas lo que hacen, incluso al acercarse el hombre con una mujer mientras ella está en ese periodo, puede alterar su capacidad de fertilidad por la misma toxina que se encuentra en aquello que está saliendo del cuerpo y que tiene que ser expulsado porque es toxina. Ahora, otro punto dice también que en la parte psicológica, mientras está una mujer en ese periodo, afecta los procesos vitales importantes en la mujer, de tal manera que tiene que ver con la actividad cardíaca. Por eso es que cuando usted está así en esos días, usted es bien cardíaca. Presión sanguínea, fuerza muscular, alteraciones hormonales.
Esto influye no solo en el aspecto físico, sino también en lo emocional, y que tiene que ver con periodos de decaimiento. Imagínense que ustedes son las que experimentan esto, y hay muchas mujeres que no saben eso. No quieren hacer nada, se sienten cansadas. Amén. Las tira a cama, se vuelven de mal humor, algunas. Pero el Señor va a quitar todo eso poderosamente, y usted va a tener buen humor, va a ser cardíaca, espiritual. En vez de tener debilidad, va a tener fuerzas de Dios. Entonces, en lo psicológico estamos viendo más o menos eso. Los estados de ánimo son afectados. Dice ese doctor, de ahí estoy sacando: frecuentemente el ánimo de la mujer durante los días de su menstruación son depresivos. Si usted quiere, dígame mentiras, hermano. Usted se equivocó. Dígame pues. ¿O se experimenta depresión? Durante esa época la mujer sufre cierto grado de depresión y de una marcada sensibilidad. Se añadió otro médico aportando eso. Si lo llevamos al plano de los sentimientos, dice que mientras está así, la sensación de molestia genera un sentimiento de soledad en ella. Se crea en la mujer un sentimiento de rechazo por sí misma. No estoy diciendo que alguien la rechace, sino que ella siente, porque es un impacto psicológico. Ahora piense en aquella mujer durante 12 años. 12 años sintiéndose deprimida, 12 años sintiéndose solitaria, 12 años sintiéndose rechazada, porque la ley lo decía así, y porque su cuerpo, según la ley, era una fuente de contaminación para todo lo que lo rodeaba. Ahora, ese mismo médico dice también que la ley del flujo de sangre era también por causa de la amargura. Es decir, va creciendo la amargura y la tristeza. Ciclos de soberbia y de sumisión en el trato de la mujer hacia el hombre. Cuando la situación se toma reiterativa, se convierte en insoportable, y la consecuencia final muchas veces es el divorcio. Ahora, Dios sabiamente había dejado esos 7 días de separación con un propósito: de que ella, en vez de sentirse inmunda, y que la ley, cuando era una mujer judía que había entendido la ley, entendía que si no cumplía con esa separación, con ese cuidado de vivir la ley, la palabra, si no lo entendía, se iba a sentir aludida con el hecho de sentir que la ley decía que era inmunda. Pero Dios lo había hecho porque la apartaba, oigan esto, para que su marido la extrañara. No me está comprendiendo. Es decir, que esa separación de 7 días lo que hacía era recrear en el hombre la idea que tenía de su mujer, y no verla como alguien enferma, inmunda, sino que ser paciente y anhelar que ella pasara ese proceso para volver a tener un encuentro con él. De tal manera que en la mente de un judío ortodoxo, ella volvía a él como una virgen. Entonces, lo inmundo ya no la aludía a ella, ya no era para ella. Pero repito, cuando la mujer era ortodoxa. Pero en el plano entonces de lo médico hay que saber qué cosas, y ya se las cité, y me llama la atención esto, que de todo lo que más o menos le he leído y le he puesto, he entresacado que de lo que leíamos hay 12 cosas que le suceden a la mujer mientras está con el flujo de sangre. Y ella tenía 12 años, y estas 12 cosas son que trata con la actividad cardíaca, ya le dije, presión sanguínea, tiene que ver
fuerza muscular, la pierde, alteraciones hormonales, decaimiento, depresión, soledad, rechazo, amargura, tristeza, soberbia y por último, al sentirse rechazada y al sentirse enferma, no le quedaba más que decidir romper su matrimonio. Y eso es lo que hizo esa mujer. Esa mujer ya no tenía esposo. Esa mujer había destruido su matrimonio por el azote. Es decir, era azotada con depresión, era azotada con decaimiento, era azotada con amargura, era azotada con rechazo. Hermano, ese es un azote también. Que una mujer con todas las promesas que tiene de Dios se sienta rechazada. Que una mujer conociendo al verdadero Dios todavía sea víctima de depresión. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Romper con todo aquello que es figura del azote que produce los ciclos de menstruación en una mujer y que no se vuelvan para ti crónicos, sino que sea este día roto todo azote, porque por eso el retiro se llama Mujer, sé libre de tu azote. Me llama la atención eso. Me llama la atención eso. Mujer, sé libre de tu azote. No es, hermano, una opción. Es una determinación, es una decisión. Ahora, vamos a la idea espiritual. Hay cosas que han perdurado por mucho tiempo en su vida, como se enseñaba hoy, que pueden estar 12 años con el mismo problema o más, y son cosas que causan desgaste en su vida. Cosas que usted no le encuentra una respuesta, una salida al problema. Y muchas veces la salida está para usted porque escrito está que el Señor os dará una puerta de salida. Pero muchas veces nosotros la cerramos, negando así que Dios puede cambiar la situación. Se acostumbra la persona a vivir con aquello, a tener una batalla privada, sin saber que todo aquello va desgastando poco a poco la energía, la fuerza, el talento, las virtudes, la salud, todo lo bueno que hay que cuidar. Entonces, la estrategia contra eso es importante saberla. Ya llevo 44 minutos, creo. ¿Me quedan eso o eso es lo que llevo? 45. Hermano Edwin. Si algún hombre se acuesta con ella y su menstruo se vierte sobre él, quedará impuro. Entonces fíjese, decía el apóstol Edwin que el problema aquí es que ella no podía tener intimidad. Un azote que afectaba. Cuando hablo de intimidad quiero llevarla más allá de la idea que la Biblia plasma. Lo que quiero hablar es de los niveles de intimidad que estaban afectados. Esos niveles de intimidad tienen un orden, hermano. El primero es el nivel de intimidad con Dios. La figura espiritual de eso es que ella no podía tener intimidad con su esposo. Pero cuando lo elevamos a los niveles de intimidad, estamos hablando de que no podía tener intimidad con Dios. Ahora, ¿cuánta gente no puede tener intimidad con Dios por una injusticia que le cometieron? Y aquella injusticia la amargó y no puede tener intimidad con Dios, que es lo más importante para ser sanada. Y es aquí donde tenemos que ver, hermano.
porque también es psicológico. Porque hay una gran diferencia en que una mujer llore porque está sintiendo el amor de Dios como nunca antes en intimidad, o porque está llorando de dolor, de amargura o de enojo. Hay una gran diferencia en que la persona venga a llorar, pero lo que tiene es un dolor. Y no estoy diciendo que no lo haga, pero que lo haga de una vez definitivamente para sacar ese dolor y esa amargura. Si hoy se rompió la bolsa de hiel, créanlo con todo su corazón, pero no venga mañana a recordar otra vez el problema. No venga la próxima semana nuevamente con el mismo problema, porque entonces esas lágrimas solamente fueron un aspecto emocional que trata con la amargura o el resentimiento, pero no necesariamente intimidad con Dios. Porque la mujer que se restaura en su intimidad con Dios, porque se rompe el azote que tiene, hermano, llora de agradecimiento, llora porque siente la presencia de Dios, llora porque se da cuenta que Él sí la sanó. Ya no es lágrimas de dolor o de sin esperanza, sino que es de gratitud, porque se puede llorar por gratitud y se puede llorar por la presencia de Dios. Pero lo que Dios quiere es quitarte el llanto, quitarte la amargura. Si hay algo que conmueve a Dios, es ver llorar a una mujer por el mismo problema. Es más, las manda a callar con los profetas. Dice la Biblia que había una mujer llamada Raquel. A mí ese verso me impacta mucho. Y que lloraba y lloraba y lloraba por lo mismo. Y Dios le mandó al profeta y le dijo: se oye un lamento en Ramá. Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada. Detén tu llanto y detén tus lágrimas, le dijo el profeta de parte de Dios, porque grande es tu recompensa. Vuestros hijos que fueron llevados cautivos ciertamente volverán de la cautividad, te dice el Señor. Pero detén tu llanto. Hay un tiempo para cada cosa, mis amadas hermanas. Hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Tú tienes que saber que no puedes vivir prolongadamente el mismo problema. Dios te quiere romper ese azote y por eso te pregunta, mujer, si tú quieres, te rompemos el azote en esta hora. Se tiene que dejar ir ese dolor. Se tiene que soltarlo. Tiene que dejarlo ir y saber que aunque no lo acepte, hay un desgaste en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional. Y a usted la necesitan, si es madre, la necesitan sus hijos. Si es abuela, la necesitan sus nietos. Si es bisabuela, la necesitan sus tataranietos. Si es de cabuela, imagínense hasta dónde. Usted tiene mucho para ser de bendición, en vez de estar recalcando el problema. Tenía problemas de intimidad con Dios por una injusticia que le habían hecho. Segundo, el azote que tenía. Vamos a otro nivel de intimidad. Posiblemente la intimidad se afecta entre la relación matrimonial por alguna traición. Si le ha tocado experimentar lo terrible de la infidelidad, no es fácil para una mujer. O si ella cometió infidelidad, eso trajo un distanciamiento en la relación matrimonial. Aún eso lo quiere Dios restaurar. Porque el esposo que usted tiene se lo dio Dios, o usted lo agarró.
O usted dijo, antes que me vaya a forrar Biblia, mejor me agarro este. Entonces, si se lo dio Dios, usted está consciente, se lo dio Dios, vaya, se libre del azote, de la infidelidad. Perdona. O va a vivir amargada el resto de su vida. Hermano Mario, es que usted no sabe lo que es eso. Hermano, cuando se trata de hablar de perdón, no se le puede añadir lógica. No hay ni un versículo en la Biblia que te explique la lógica del perdón. Lo único que dice la Biblia es que nuestras deudas son perdonadas en la medida que perdonamos a nuestros deudores, y punto. Claro que al que vas a perdonar no se lo merece, no dice eso la Biblia. Ciertamente no se merece el perdón, pero es más importante tu vida, tu salud, tu bienestar, tu juventud, tu vigor, tus dones, tu salud. Es más importante. El perdón no es para pensar en el otro. El perdón es porque a ti misma tú te valoras, a ti misma tu autoestima va a ser restaurada. Ese es el perdón. Lo demás Dios se va a encargar con él. Por eso escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No tú, yo pagaré. Cuando yo perdono es para ser sanado. Diga conmigo, cuando yo perdono es para romper mi azote. Este retiro es para eso, hermanas. Lo que Dios dice, quiero romper tu azote que afectó la intimidad. Primero con Dios, porque hay mucha gente que le reclama a Dios: Dios, ¿por qué permitiste eso? Y Dios lo que dice: bueno, pero me pediste permiso para agarrar a ese hombre. Hermano, yo te dije que hicieras caso a tu pastor. Es más, yo te dije que no era para ti, pero tú insististe que era tu príncipe azul, que el amor es ciego. Sí, pero espérate unos cuantos años, esos años te los van a abrir los ojos. Pero Dios te quiere hacer libre de resentimientos, de amargura, de dolor, que batalles todos los días con eso. No. Entonces, ¿quieres restaurar tu intimidad con Dios? Vuélvete al Señor. ¿Sabes cuál es el secreto de esto, hermana? Cuando tú te vuelves al primer amor. El primer amor no es tu primer novio. Perdón, no está su marido aquí, ¿verdad? Entonces, porque si usted se hubiera quedado con el primer novio, sus hijos le hubieran salido cara de sapo. Pero su primer amor es aquel que dejó el trono temporalmente y se humilló y se hizo hombre y se hizo siervo y fue a la cruz del Calvario a recibir los azotes para que tengas la oportunidad y el derecho jurídico de que tu azote por la injusticia o por la infidelidad de alguien contra ti sea removido y el flujo de sangre con hemorragia y toxina se seque para siempre y vuelvas a recuperar tu fuerza, vuelvas a recuperar la vida, vuelvas a recuperar tu energía, vuelvas a recuperar tu don, vuelvas a recuperar tu posición y que digas: estoy aquí en el pie de nuevo, tal como aquel día antes del evento. He vuelto, Señor, aquí estoy en primera fila. La iglesia, con gente de años ya congregándose, debería ser de rostros alegres. Para los recién llegados, con todo respeto, pues, todavía se entiende. Si los acaban de sacar de la guerra, del peligro, de la dureza, pero 30 años en el evangelio todavía.
20 años en el evangelio, hermano, y le dicen las hermanitas, Dios le bendiga. Que bendiga ni que nada. Entonces el flujo de sangre le afectó hasta su cara. No, perdón, no a usted, a la que tiene a la par. ¿Cómo es posible, hermano? Si la Biblia dice que el corazón alegre embellece el rostro. Le ponen a dar el privilegio. Hermanas, levanten las manos, que vamos a cantarle al Señor. Y con una cara así toda enojada. En mi pueblo dicen toda empurrada. Y con 30 años en el evangelio. ¿Sabe por qué no hay cambios? Porque no le han quitado su azote. Bueno, mire la que tiene a la par. Y usted me cuenta cómo la mira. ¿Me ayuda a predicar? ¿Cómo la mira? ¿Cómo la mira? ¿Con azote o sin azote? No, de verdad. ¿Cómo la mira? ¿Con azote o sin azote? Mire, con amor, si usted le discierne, que nadie oiga, que no oiga la que está a la par. Dígale, hoy nos quitan el azote. Mire, dígale, mira, te van a pegar una revolcada, dígale. Te van a sacudir el azote, pero vas a salir diferente, bendito sea Dios. Se va a parar el flujo de sangre y catarramay. Te van a hacer libre, mujer. Y volverás a aquellos días del primer amor con tu Dios. Y le seguirás al Señor, aunque sea por el desierto, en tierra no sembrada. Será grande el amor de tu desposorio con el Señor. Vas a llorar hasta por los anuncios que se dan al ver que Él y nadie más llegó a secar la fuente de tu azote, de tu hemorragia. Bendito sea el Señor. Oh, bendito sea el Señor. Otro nivel de intimidad, la familia. ¿Cuántas mujeres de Dios, como hijas de padres biológicos, todavía están amargados contra sus padres? Son intimidades. Primero Dios, después el marido y ahora con su papá. Es que usted no sabe lo que me hizo. Vuelvo al principio. Perdón. Para que se seque ese azote. Es que yo vi cuando castigaba a mi mamá, yo vi cuando le pegaba. Ah, tienes razón, pero tienes que olvidar esos momentos difíciles por tu salud, para que tú puedas tener algo que darle a los tuyos. Porque el principio bíblico dice: lo que tengo te doy. Y si tú no tienes gozo para dar, ¿cómo le vas a dar a tus hijos? Y ya me dijeron que llevo menos 2.31, ¿verdad? La comunión entre hermanos, otro nivel de intimidad. Usted sabe que hay gente que no tiene intimidad con los hermanos, no sabe lo que es la coinonía, no sabe socializar, no sabe tener momentos en coinonía por algo que le han hecho, y juzgó a todos iguales. Y yo quiero darle un principio bíblico que podrías estarte perdiendo una bendición, porque Dios, cuando bendice, lo hace a través de una persona. Y la persona que tú
más desprecias, podría ser la persona que tiene una tremenda bendición para tu vida. Entonces hay que restaurar esa intimidad también entre hermanos. Tú no podrías amar a Dios, ni a ti mismo, ni al prójimo, si no amas así: a Dios, a ti mismo y a tu hermano. Eso es un ciclo virtuoso. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Usted ama a su hermano? Ay, hermano, de vez en cuando, fíjese. A veces lo odio con odio jarocho, fíjese, hermano. Entonces ni usted misma se ama, porque ese es el ciclo. Si yo amo a Dios, me tengo que amar a mí mismo. Y si amo a mí mismo, yo tengo que romper con el azote. Tengo que perdonar para que ese azote se rompa y poder amar a mi hermano, a mi hermana en Cristo. Y entonces, menos 4:32. Hoy sí termino. Y me falta, pero todavía tenemos otra parte para seguir hablando. Póngase sobre sus pies, por favor, en el nombre de Jesús. Dios te ha congregado porque tiene planes contigo de bienestar y quiere cambiar tu lamento en baile. Quiere romper para siempre con ese azote. Aquella mujer nunca más volvió a tener pérdidas económicas. Nunca más vivió una batalla privada. Nunca más se sintió sola y deprimida, ni amargada, porque Jesús hizo la obra en su vida. Yo quiero, en el nombre del Señor, que hoy usted haga una ofrenda, no monetaria, sino que venga a dejar su azote, para que ángeles tomen lo que tú estás entregando al Señor. Aquello de lo que te quieres desprender, aquello que ha sido tu azote por muchos años. Y no se avergüence si la van a ver pasar. Pero este es el tiempo más importante donde Dios por la fe puede llevar a que cambie esa largura de años con ese mismo problema. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí las que empezaron a pasar, habla con el Señor. Habla, Él te oye. Él entiende el lenguaje de tus lágrimas. Él sabe tus batallas. Y has querido muchas veces terminar con aquello, pero en tu humanidad, y no has dejado que el poder sobrenatural de Dios sea el que arranque para que sea aquello de verdad. No es la psicología la que te va a ayudar, no es una terapia la que te va a ayudar, es la mano de Dios. Y tú tienes que confiar en el Señor, entregarle tu dolor, entregarle tu amargura, entregarle tu resentimiento. Entrégaselo, comienza a entregar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cuando tú comiences a hablar con gente que sabía tu problema, pero ahora te voy a hablar diferente. Ahora vas a hablar del fondo de tu corazón. Y no solamente tus palabras cambiarán de tono, sino que tu rostro reflejará otra realidad. Ya no te subirás, ya no pasarás a hablar disimulando una situación o con un matiz. Vas a hablar de lo que de verdad pasó en tu vida, que Él rompió el azote. Tú no te mereces ese látigo.
porque no eres criminal. No permitas que esa autoridad representada en las manos de un soldado romano golpee tu vida más. En el nombre de Jesús, di: yo renuncio a ese azote. Lo entrego, Señor. Te entrego mis planes de hacer justicia con mis manos. Te entrego mis planes de vengarme. Entrego mi actitud, entrego mi carácter que cambió. Voy a dejar que seas tú el que me defienda, Señor, para que puedas volver a ese primer amor. En el nombre de Jesús. Recibe, ahí está el Señor. El Señor ya liberó y quiere consolar el Señor. Recibe, 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 recibe ese consuelo. Recibe, recibe. Deja que Él tome, deja que Él tome, deja que Él tome, que Él arranque, que Él arranque, que Él desarraigue, que Él corte, que Él detenga el azote, que Él diga: hasta aquí nomás, ya no serás más pisoteada, ya no serás más golpeada, detengo tu azote. En el nombre de Jesús. Y te levantarás y vendrán las fuerzas de Dios a tu vida. Vendrá el deseo de vivir. Vas a funcionar como nunca antes en tus dones, en tus habilidades, en tus capacidades. En el nombre de Jesús será así. En el nombre de Jesús. Recibe, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Dios te quiere oír a ti, tus propias palabras. Lo que tú declares ahora en la oportunidad que Dios te concede, eso es posible que Él haga. Sana, Señor, heridas. Liberta de recuerdos negativos. Saca todo trauma, Señor, en el nombre de Jesús. Y Cataramay y Brazocotomay, en el nombre de Jesús. Vamos, reciba, reciba. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Ahora es Dios directamente contigo. Deja que sea la mano de Dios la que esté ministrando. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Y toda amargura se va, se va, se va, se va. Todo dolor, todo temor, todo resentimiento, toda ira, todo odio, toda venganza, en el nombre de Jesús. Ese mecanismo de defensa que generaste a raíz de eso, no lo necesitas, hermana, no lo necesitas. Eso es solamente algo que es para el incrédulo, el que no tiene esperanza. Pero tú tienes a Cristo, que Él pagó el precio y por su llaga somos sanados. Ahí fue azotado. Él hace que tu dolor se vaya. Dolor, vete, vete, dolor, vete, vete. Vete, que